Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Buenas tardes, como en cada ocasión para nosotros es un placer contar con usted en esto que es la experiencia con la tecnología, lo que nos sucede, lo que nos favorece, lo que nos cuestiona, lo que nos inquieta y en cada uno de sus puntos las voces expertas aquí en Radio Educación, Ángel Buendía y Felipe Barús. El día de hoy vamos a estar entrando a la actualización sobre noticias, el tema diario, cómo es que cambia tan rápido que nosotros debemos de estar siguiendo ese pulso de la tecnología y cada una de sus distintas noticias. Yo soy Laura Viadas, Natalia Luna, como siempre, por supuesto, en los otros micrófonos, y a nombre de toda esta producción, ojalá que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos y le saquen tanto provecho como nosotros lo disfrutamos. Esto es 1060 Interfase aquí en Radio Educación y comenzamos el día de hoy con la primera noticia. Felipe Barús, vamos entrando directamente al tema. Tecnología basada en la cadena de bloques. ¿Qué son los NFT? Ok, hola Laura, buenas tardes, un saludo a nuestro auditorio. Y pues sí, hoy vamos a tomar un concepto nuevo, un concepto relativamente nuevo. Es algo basado en la cadena de bloques. Como ya sabemos, esto de la cadena de bloques es el fundamento, los cimientos, la parte fundamental de las criptomonedas, como es el Bitcoin y muchas otras por ahí. Y ahora resulta que hay un concepto nuevo que se llama NFT, que quiere decir, por sus siglas en inglés, tokens no fungibles. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué significa eso? Entonces vamos a, otra vez, como es costumbre, hablar de definiciones. Algo fungible, para fines prácticos y para fines de esta conversación, quiere decir algo que es reemplazable, algo que se puede reemplazar por otra cosa igual. Así de fácil, eso es algo fungible. Entonces, un símbolo no fungible es algo que no se puede reemplazar, algo que es único. Básicamente esa es la definición importante aquí. Ahora, ¿por qué es relevante en el mundo de la tecnología este concepto de los NFTs? Bueno, primero, resulta que ahora se está vendiendo arte, o lo que mucha gente considera arte, en línea, en el mundo digital, en la nube, en Internet, por mucho dinero. Recientemente, hace un par de semanas, hubo ventas por alrededor de más de 60 millones de dólares por arte digital. Y todo está basado en estos tokens o símbolos no fungibles, los NFTs. ¿Por qué? Un ejemplo típico de esto es, por ejemplo, un tweet que se vendió en muchos millones de dólares. Y es un tweet son 120 caracteres. Y dice uno, bueno, ¿cómo se puede vender un tweet en esa cantidad de dinero? Bueno, primero es un tweet único de una persona, fundador de Twitter, y al ser el primer tweet que se lanzó, se emitió, se transmitió, pues fue vendido en mucho dinero. Ahora, ¿cuál es el chiste de esto? Pues todo el mundo tenemos acceso a los tweets, inclusive al primero que se hizo. Bueno, resulta que si se firma digitalmente el tweet o la obra de arte en cuestión digital con una firma criptográfica y se guarda en una cadena de bloques, entonces lo estamos convirtiendo en un NFT, en un token no fungible, y eso lo hace único. Podemos tener muchas copias, pero no son el original, el único, el incopiable, y bueno, eso básicamente le da mucho valor a este bien digital. Lo que está sucediendo ahora es que hay muchos artistas que están creando iconos, que están creando emojis, que están creando arte digital. Le están poniendo un precio y lo están subastando en línea. Y está moviéndose muchísimo dinero a través del uso de los tokens o de los símbolos llamados NFT. Es algo que va a haber que darle mucho seguimiento porque está hay mucho furor sobre esto.
hay mucha gente metiendo mucho dinero, coleccionistas de iconos, de dibujitos, de GIFs animados, y por ser únicos, pues valen un dineral. Entonces, es algo interesante, es algo que, pues a lo mejor quien quiere vender su arte en línea, es un mecanismo para hacerlo y pues si pega y tiene suerte, pues igual le puede obtener un buen dinero. Claro, pero además también creo que será una de las temáticas, Felipe, auditorio, que tendremos que ir revisitando para que podamos desmenuzar y cada vez estar más familiarizados, así como lo hemos hecho con otras temáticas. Y una que vuelve, que seguramente ya también han escuchado aquí a través de Interfase 1060, es la conferencia que va a volver ahora, la conferencia F8 de Facebook, estimado Máster Ángel, buen día. Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, después de un año de ausencia, regresa lo que muchos hemos llamado el Super Bowl de los medios sociales, la conferencia F8 de Facebook, que es tradicionalmente donde se anuncian todas las novedades, el nuevo rumbo de la compañía. Usualmente hay conferencias importantes por parte de Mark Zuckerberg y de toda la directiva de Facebook. Sin embargo, este nuevo F8, pues es, digamos, como una versión pues un poco light, porque va a durar solamente 2 días y va a ser totalmente virtual. No va a tener las tradicionales conferencias de directores, pero va ciertamente a tener todo el repertorio de talleres, cursos, clases para desarrolladores. ¿Okay? Si bien esto le suele dar un énfasis mucho más técnico a la conferencia, esto no significa que no haya cosas muy interesantes. ¿Sí? Por supuesto que los reflectores estaban en esas conferencias grandotas donde se anunciaban muchas cosas. Sí, seguro. Pero los que hemos seguido esta conferencia desde hace ya varios años, sabemos que mucho del valor práctico para la gente que está en marketing, para la gente que estamos haciendo publicidad, es precisamente en esas clases y talleres más pequeños donde se explican, donde se desarman, por llamar de alguna forma, todas estas cosas nuevas. Y pues a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que ha pasado, hay muchas cosas nuevas y vienen esta conferencia en un momento muy particular donde Facebook está haciendo un montón de modificaciones que tenemos que conocer. Así que a pesar de que quizá no tenga el valor de espectáculo, digamos, que normalmente tiene, definitivamente es un evento que muchos vamos a estar siguiendo. De nuevo, todo lo importante, todos los cambios se anuncian aquí y no tenemos razón para suponer que eso va a cambiar. Así que bienvenido al F8 de nuevo. Okay, no va a ser ese evento grandote en auditorio que solíamos conocer, pero de que seguramente va a ser un evento valioso, indudablemente. Ángel, buen día. ¿Este evento se va a transmitir vía streaming? ¿Se va a poder seguir o nada más estaremos viendo, bueno, es decir, el público en general, estaremos nada más viendo las repeticiones? ¿Cuál es el planteamiento? Si se maneja como se ha hecho siempre, todos los eventos deben estar en vivo. ¿Ok? Porque tradicionalmente este fue también uno de los grandes atractivos de F8, que aunque uno físicamente no pudiera ir, pues podía seguir todo el evento de manera online. Y por supuesto que con las circunstancias que estamos viviendo, pues no va a ser la excepción. Así que, pues, si uno quiere seguir las partes del evento que más le interesen, pues va a poder hacerlo. Hay que registrarse, hay que nada más tener el enlace y listo. Ahora, un error. Dije que iba a ser 2 días, no es cierto. Va a ser un solo día y va a ser el 2 de junio. ¿Ok? Es nada más un solo día. 12 de junio. 2 de junio. 2 de junio. ¿Y en dónde es? ¿En dónde aquellos que quieran estar presentes vía streaming para estar en tiempo real, en dónde tendrían que estarse inscribiendo, Ángel? El sitio es developers.facebook.com/F8, ¿ok? Inclusive ni siquiera es en el sitio original o en el sitio de negocios, es en la parte de desarrollo, ¿ok? Ahorita compartimos el enlace, pero es en la parte de desarrolladores, developers.facebook.com/F8. Pues ahí está la invitación y en todo caso, sí como ha sucedido en distintos años, Ángel Buendía y Felipe Barús estarán tomándole el pulso a esta, que sí es el equivalente al Super Bowl, como bien dice Ángel y como bien en algún momento coincidieron Felipe y Barús y Ángel Buendía. Entonces, bueno, este Super Bowl de la tecnología a partir de Facebook y sus nuevos formatos, sus nuevos anuncios. Y después de las conferencias, por supuesto, nuestros expertos nos estarán hablando de lo que más llamó la atención y lo que más impactará en la experiencia para usted y para nosotros.
Y pasando a otras noticias, la realidad física. La realidad física rápidamente se refleja en la realidad virtual. También es así, ya lo sabemos, ya lo hemos hablado, pero en esta ocasión el punto, el reflector está sobre el atorón del buque carguero en el canal de Suez, que ya está visible en Flight Simulator de Microsoft. Felipe Barús. Pues sí, de hecho ya diste la noticia completa, Lau. ¿No hay Y nada más que decir? no hay mucho más que decir, más que la velocidad en la que los desarrolladores y la gente que se dedica a hacer las escenografías de un simulador de vuelos, el de Microsoft en este caso, aprovecharon la enorme oportunidad del famoso buque carguero atorado en el canal de Suez y pues lo incorporaron a la escenografía. Está ahí. Quien tenga el Flight Simulator de Microsoft puede ver el buque carguero si obviamente vuela con su avión virtual por Egipto. Y bueno, se puede encontrar el carguero ahí. Así que es una muestra de la enorme velocidad en la que el mundo físico, el mundo real, el mundo de ladrillos, en este caso de buques atorados, rápidamente se trasladó a un jueguito, a un mundo virtual, y pues lo podemos ver ahí. Felipe Borus, para que nuestros queridos radioescuchas no se queden con la sensación de que, bueno, sí, esa es la noticia, pero ¿eso cómo implica para posibles usos? Es decir, bueno, con esto ayudan para saber cómo está, si se puede liberar, si no se puede liberar. Hay trabajo que se hace dentro del hecho de ya tener esta simulación. ¿Qué sucede? Bueno, el Flight Simulator vamos a decir que es un juego, en realidad no es una aplicación de uso muy práctico para este caso en particular, por lo menos. Así que desde este punto de vista, esta noticia se refiere a la incorporación de un evento de la vida real a un juego. Ahora sí, evidentemente hay aplicaciones que simularon y estaban dando seguimiento a este asunto del buque carguero. Se sabe perfectamente qué ruta siguió o mal siguió y por qué razón se fue a atorar donde se atoró y qué es lo que sucedió. Entonces eso se sabe perfectamente bien. Incluso en línea se pueden ver reproducciones, en YouTube hay algunas, de cómo iba transitando este barco adentro del canal de Suez y qué fue lo que sucedió, que se atoró. Y esto causó obviamente un gran problema y un gran costo al comercio mundial. Un gran impacto que se sigue revisando y que ahora ya puede, para aquellos que gusten de los juegos o que gusten de esta parte de la representación de la realidad en algunas, sí, son juegos interactivos. Ahí está la noticia. ¿Con qué seguimos, Natalia Luna? Bueno, pues después de esta noticia, que a menos de que usted tenga la cabeza enterrada debajo de la arena que no había escuchado previamente, ahora nos vamos a esto que, mira, esta palabra de la nueva normalidad que tanto nos ha ahí hecho shock, porque ¿qué significa eso realmente? Poder nombrar que ahora la publicidad de Facebook va a regresar a la vieja normalidad. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando, señor Buendía? Pues efectivamente, pues todos sabemos que hay muy pocas cosas que vayan a regresar a lo que conocimos como por ahí de febrero de 2020. Pocas, pero las hay. Y una de ellas es los costos de publicidad en Facebook, porque cortesía de la pandemia, pues al principio hubo una gran bajada en los precios porque muchas compañías dejaron de anunciarse, no sabían qué había que hacer. Así que muchas dejaron de invertir en publicidad. Los costos se fueron a unos niveles que no habíamos visto en mucho rato para ir ascendiendo posteriormente, ya que muchas marcas empezaron a subirse, sobre todo el tema de e-commerce. Bueno, pues ahora, marzo de 2021, un año después, pues ya podemos decir que esos costos de publicidad no solo ya están en niveles pre-pandemia, sino que inclusive ya van para arriba. A niveles aún más elevados. Y esto tiene todo el sentido del universo porque, como hemos platicado aquí durante todo este año, la migración a Internet, la migración al e-commerce que han tenido que hacer muchas marcas durante todo este tiempo, pues está incrementando la demanda por esta publicidad, está haciendo que los costos para todos los que anunciamos estén cada vez más arriba. Esto es normal, esto siempre ha pasado. ¿Okay? Año con año, los costos de publicidad van para arriba de manera gradual. Ahora es notable y es mucho, mucho más evidente porque, insisto, en marzo, abril, mayo de este año tuvimos un bajón que nunca habíamos visto. ¿Okay? Ahora, muchas compañías aprovecharon esto. Muchos hablamos acerca de esto y muchas compañías tomaron ventaja de esta situación. El problema es que también muchas se acostumbraron a esos bonitos números y ahora que estamos ya de vuelta en niveles mucho más, digamos, típicos, a los que podríamos esperar, pues ahora resulta ser que lo están resintiendo. A mucha gente le está cayendo de sorpresa. Pero la verdad es que es algo que iba a suceder, era algo inevitable,
Ajá. Sobre todo pensando de nuevo en toda la cantidad de negocios que están migrando, que están haciendo una transición a veces afortunada, a veces no tan afortunada, a un modelo de e-commerce, de trabajar más en redes sociales, etcétera, etcétera. Así que, de nuevo, ya estamos de vuelta en donde empezamos, quizá un poquito más arriba, de marzo de 2020. Así que la vieja normalidad, al menos en lo que se refiere a cuánto nos cuesta poner un anuncio enfrente de la gente en publicidad de Facebook, ya regresó. Ojalá y más cosas pudieran regresar a esta circunstancia. Desafortunadamente, creo que no serán muchas. Exacto. Lo Sí, que no sin se duda. mueve del lugar son las ganancias de estos grandes facebookeros. Sí, sin duda representa también otro nuevo, ahora sí que es el nuevo esquema de regreso del viejo esquema, pero con algunas adaptaciones que sin lugar a dudas Ángel Buendía nos estará informando poco a poco, si es correcta la reflexión, ¿verdad, Ángel Buendía? Bien, pues ahora vámonos de Facebook a algo que a usted y a muchos les estará interesando en la pregunta de ¿voy a viajar en avión? ¿Cómo voy a viajar en avión? ¿Hay algún cambio? Por ahí se escucha que lo hay, no lo hay. Bien, pues los cambios en las rutas aéreas de la Ciudad de México, ¿desde cuándo y por qué? Y este tema nos lo explica el señor Felipe Barús. Efectivamente, déjenme platicarles una anécdota que me sucedió en la madrugada del jueves 25 de marzo pasado. Resulta que por ahí de las 4 de la mañana, 4 a.m., me despierta ruido de aviones, literalmente ruido de aviones. Como sabrán, esa es una de mis aficiones, pero bueno, me despierta ese ruido. Me llamó la atención porque dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando un avión tan cerca? Me asomé a la ventana y efectivamente había un avión pasando bastante cerca, encima de mi casa, literalmente, y pues investigando un poquito, dije, esto es un cambio de rutas, forzosamente. Amanece, sale el sol, investigo a fondo qué sucede y efectivamente en ese horario, por ahí de las 4 de la mañana, en la madrugada, entró el cambio de rutas de aterrizaje al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. ¿Por qué motivo? Bueno, básicamente esto es en preparación para el día que se inaugure el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Felipe Ángeles, que esto está planeado para hacer que suceda en marzo de 2022, o sea, dentro de un año. Pero mientras tienen que organizar cómo va a funcionar todo el asunto de los despegues y aterrizajes de los aviones de lo que se va a llamar el sistema aeroportuario de la Ciudad de México, compuesto básicamente por el aeropuerto actual, Benito Juárez, el aeropuerto nuevo de Santa Lucía y el aeropuerto de la ciudad de Toluca. Y están haciendo cambios para adecuar y coordinar de la mejor manera posible que todos puedan operar simultáneamente. Ahora, ¿qué sucede? Hay mucha gente, yo estoy encantado, debo decir, porque ahora los aviones pasan encima de mi casa y puedo tomar buenas fotografías. Tengo aplicaciones de radar que me permiten verlos y divertirme un rato con este asunto, así que yo estoy encantado. Pero hay gente que no, hay gente que está muy molesta por estos cambios de rutas, incluso están haciendo peticiones de firmas para el cambio de las rutas otra vez a como estaban antes de estas modificaciones y demás. Y bueno, yo no sé si eso va a suceder. ¿Por qué razón? Pues porque de una u otra forma tienen que hacer que operen 2 o 3 aeropuertos de manera simultánea, lo cual es algo muy complicado en este valle de la Ciudad de México, incluyendo la parte que le corresponde al Estado de México. Y también hay un gran problema. Hay mucha gente alega ruido. Pues sí, pero el ruido siempre está ahí, pase por donde pase el avión. La contaminación que haya, pues sí, también. Ese está ahí, pase por donde pase el avión. Entonces, ¿por qué unos tendrían que sufrir más que otros? Son preguntas muy curiosas, pero los aviones tienen que seguir ahí, eso es una realidad. Entonces, no creo que vayan a haber mayores cambios, por lo menos dentro de un año, cuando se vaya a inaugurar ya el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Felipe, sí. En ese sentido, digo, obviamente tenemos que redondear, efectivamente, si usted está preguntando como nosotros, bueno, vamos a juntar firmas para que el avión no pase arriba de su casa y no lo despierta a las 4 de la mañana, pues bueno, podríamos pensar en las personas que sí viven alrededor del aeropuerto y que llevan toda la vida viviendo con esos sonidos, o sea, es decir, con esos movimientos. O sea, claro. Aquí sí el bien de uno tiene que ser sacrificado por el bien colectivo. Esa es una de las primicias de la convivencia. Vaya, no hay nada más que, por supuesto, se pueden hacer muchas firmas, pero bajo la coherencia y el sentido común de convivencia, tendremos que asumirlo como tal. Ahora, la otra pregunta, Felipe, sería, nada más, ¿hay algún lugar en Internet en donde podamos checar
qué tipo de, ahora sí que a qué hora, como tú que tienes tu radar, ¿verdad? Pero bueno, no, nosotros no tenemos. Para los que no podemos tener nuestro radar ahí y pensar que qué bonita se ve la panza del avión, ¿hay algún sitio en internet que esté actualizando esta información sobre los aterrizajes o los despegues de los aviones en la Ciudad de México? Bueno, hay muchas aplicaciones que rastrean en cuasi tiempo real los aviones. Una de ellas, por ejemplo, es fr24.com. Si ustedes entran a ese sitio, van a ver un mapa y van a ver avioncitos volando, obviamente estamos hablando de la Ciudad de México, y los pueden ver prácticamente en tiempo real. Entonces, fr24.com, ahí lo pueden ver. Si quieren información sobre la cuestión legal de gobierno, de administración aeroportuaria, etcétera, etcétera, hay que entrar a las páginas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal de México, y ahí podemos encontrar toda la información relativa a las rutas, a las nuevas rutas aéreas. A las modificaciones. Exactamente, de las modificaciones a las nuevas rutas aéreas. Rápidamente, Máster, nada más para que ¿Sí? quede claro entonces, Felipe, en cuanto a usuarios, quienes estén tomando aviones no representa un gran cambio, simplemente estos ahorros que se están haciendo son más hacia lo interno, ¿cierto? No son precisamente ahorros, son cambios para acomodar la operación de los nuevos aeropuertos que se van a integrar al sistema aeroportuario, concretamente el de Santa Lucía. Como usuario de aviones, de viajes en avión, no pasa absolutamente nada, simplemente en lugar de entrar a la ciudad por un lado, va a entrar por el otro, pero vaya, no cambia absolutamente nada, va a llegar a su destino como siempre lo ha hecho. Esto se debe básicamente a la introducción de un nuevo aeropuerto, que es el Felipe Ángeles en Santa Lucía, dentro de un año, que debería de empezar en ese momento operaciones comerciales, supuestamente. Dentro de los cambios de rutas hay mucha tecnología involucrada, se está digitalizando mucho más aún el concepto del aterrizaje de los aviones, utilizando GPS y utilizando información digital 100%. Las rutas se calculan en lo que se llama ahora el desempeño de las aeronaves, y bueno, eso es tecnología pura que está utilizándose para optimizar las rutas y la operación de los nuevos aeropuertos. Buenísimo, Natalia, pues, Ángel, buen día. Ay, pero Ángel, buen día, dinos esta parte de qué sucedió. Audiencia en el Rapidito. Congreso de Estados Unidos sobre desinformación y Dorsey se roba el show. Ángel, buen día. La semana pasada, los tres de las plataformas más grandes de Internet fueron a platicar amigablemente con el Congreso de Estados Unidos, Google, Facebook y Twitter. Y como podrán imaginar, estuvo aburridísimo. ¿Ok? Porque los legisladores de Estados Unidos otra vez la volvieron a hacer, no hicieron su tarea, fue realmente un poquito de teatro, pero el que se robó el show fue el señor Jack Dorsey de Twitter, porque en lo que le estaban preguntando estaba tuiteando. ¿Ok? Literalmente estaba como alumno descarriado en la escuela, en la fila de atrás, en lo que le estaban preguntando, preguntas bastante cuestionables, pues que estaban describiendo básicamente, a ver, ¿hizo esto sí o no? Preguntas que no se pueden responder de esa manera porque tienen matices, tienen niveles, etcétera, etcétera. Y de hecho decidió hacer una encuesta en Twitter que decía sí o no. De alguna manera, pues burlándose un poco de las preguntas que le estaban haciendo. Y una senadora, me parece que fue senadora, pues le llamó la atención, así de, oiga, señor Dorsey, ¿y cómo va su encuesta ahí en Twitter? Así como maestra. Dijo, no, pues va ganando, sí, ¿eh? Ah, mire nada más qué bonito multitasking hace usted. Con decirle que eso fue uno de las partes más importantes. Y pues para dar un poco de pena ajena, creo que uno de los congresistas inclusive le preguntó a los directores que si habían visto el documental ese de Social Dilemma. Y de ahí para abajo. Pero qué cosa. Bueno, y finalmente el objetivo de esta audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la desinformación, pues no llegó a nada. Es interesantísimo. Este tema lo han traído a la mesa Ángel Buendía y Felipe Barús porque es uno de estos temas que llegan a las noticias en general. Usted por ahí lo debió haber escuchado, pero nunca sabemos realmente a fondo hasta que nos sentamos con Ángel Buendía y con Felipe Barús. Realmente, como casi con todos los temas. Natalia Luna, nos vamos ya, por favor. Les recordamos que si nos escucharon en tiempo real, si nos van a escuchar en cualquiera de las repeticiones, siempre será un placer contar con su compañía y sobre todo con el exprimir a estos dos expertos que tenemos en cabina, Ángel Buendía y Felipe Barús. Natalia Luna. Así es, nos despedimos a nombre de todo el equipo, además de Laura Viadas, estuvimos con ustedes, Alma Martínez en la producción, Natalia Luna en una producción de Mario Ledesma.
Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.